los puntos que más cuestiono durante toda mi formación en la carrera de ser psicólogo, llegar hasta un estadio, la carencia del hacer. De la política japonesa, saber hacer bien por única vez y por primera vez implica en que uno tiene que demostrar cómo se hace. Y cuando me adentré en la parte netamente de investigación de la neurociencia, me encuentro que desde 1879, en que se inicia la carrera de psicología, nos vendieron una psicología biologista y no una psicología que es espíritu, psique, es cuerpo, alma, espíritu. Disparó en dos vertientes. Entonces crea una confusión. Además de eso, se comienza a crear los famosos libros de trastornos para indicar que somos más enfermos que cualquier otra cosa, siendo que la psicología real y concreta te enseña otra cosa. Entonces, esa carencia de ética y de profesionalismo al demostrarle a los jóvenes dónde está la falla, me acuerdo bien, hasta que dejé en el 2022 la enseñanza de psicometría y pruebas Coyote para demostrar que las mediciones psicométricas, los famosos test psicotécnicos, que de repente identifica, pero no te indica hacia dónde vas y te vas en el libro de trastorno y te encontrás que está ahí, pero no tiene el campo de qué manera se soluciona. Cuando me adentré en dos campos, que es la neurociencia y la ciencia moderna, me encuentro con la herramienta necesaria para hacer que se rompa esa mentira, digamos, porque es una mentira que nos vendieron durante tanto tiempo. Hoy en día puedo ver con lo que yo estoy haciendo, proponiendo la libertad mental y por otro lado determinar que sí se puede liberar la mente humana. Ahí entiendo, en todas las carreras no se me enseña a mí cómo tengo que hacer para hacer bien y de qué manera solucionar. Es lo que yo siempre suelo decir cuando estuve en la Bolsa de Valores de Tokio, cómo funciona la economía del mundo. Jamás entendí, cada día es más complejo, cada día más hay más hambre, hay más pelea, una serie de cosas, que un país más pobre, que esto, que se cuánto. Entonces, ¿dónde está la función de un economista? Y yo creo que por ahí, que no me reiteró la profesora Lupe, que está en eso. ¿Qué es lo que ellos hacen para que eso se equilibre, para que la política de la enseñanza de la economía sea ajustable y sea revertible a la sociedad, que en este momento somos más, digamos, endeudados para el Estado, para lo que sea, pero no estamos solucionando? En la parte de salud mental, para mí es bien claro. Se está errando en la historia, se está errando en el procedimiento, porque más de 500 y algo tipo de terapia infuncionales que de repente están uniendo una con el otro, que el DMDR, que la constelación, una serie de cosas que son infuncionales, hasta la terapia de la flotación, que utiliza un cierto tipo de sales que no flotas, que flotas, que esto, que sé cuánto, y el problema se encuentra en la mente humana. Es decir, que dentro del proceso de la enseñanza, pura teoría, pura retórica, y no te enseña cómo salir de ese punto crucial. Y desde hace 20 años he puesto para mis pacientes cómo uno puede salir de su crisis, cómo se puede liberar. Y gracias a Dios, hoy en día tengo mi libro todo escrito, que después le voy a convertir al doctor González para que haga las correcciones de forma, para que realmente podamos dejar un legado para que yo, cualquiera que sea, puedo decir, esta es la forma que yo puedo salir de esta crisis. Nos enseñaron a ser enfermos sin ser enfermos. El 80%, el 90% de los problemas psicosomáticos dicen que son orgánicos. No, estamos siendo preparados ¿para qué? Para ser paciente de la farmacología. Entonces, no se nos está enseñando la parte práctica, la parte eficaz, eficiente y de alguna manera en la ciencia y en la tecnología.
en la ingeniería, en las artes, en las matemáticas, me enseñan de vale. ¿Por qué? Porque la matemática no me tiene sentido porque no sé dónde aplicar. Y la estética de las artes sí se demuestra dónde se utiliza todas esas ecuaciones, todos esos ángulos, todos esos temas que de repente uno no sabe cómo sortear eso y se fracasa en la matemática porque no se me enseña dónde se aplique y de qué manera se aplique. Y cuando yo estuve tanto tiempo, casi 14 años estudiando el arte, me dio la razón y entonces digo, la estética de las artes es el camino que tiene que conocer una profesora de matemática para poder entender y comprender. Hoy en día, por ejemplo, en la ciencia carecemos todavía del conocimiento de varios estados de materia y segundo, por ejemplo, en la ciencia, sobre todo en la mente humana, que es muy necesario que nos adentremos en la neurodivergencia, que es la neurociencia, para poder entender esa retórica, esa teoría tan profunda del estudio de la mente humana, de qué manera tengo que utilizar el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, para poder ver de qué manera puedo utilizar en mi recurso de arte, de ciencia, investigación, sea lo que sea, para que me sea efectivo, pero demostrando cómo se hace, demostrando cómo se ejecuta, porque yo a ustedes le puedo mostrar sin que ustedes hayan tocado una vez una arcilla. En su mano le puedo mostrar cómo se puede hacer una hermosa ánfora, una hermosa jarra, un hermoso recipiente sin que nunca hayan tocado arcilla. Entonces la técnica, el procedimiento, el saber hacer, de cómo hacer para poder ejercer una acción determinada, si podemos hacer. Si en la ciencia de la mente a mí no se me muestra de qué manera tengo que solucionar un problema de trastorno de personalidad, paranoia, cuál es la etiología, dónde se genera, cómo se genera y de qué manera yo puedo identificar y de qué manera puedo hacer que no tenga impacto limpiando el hipocampo, que hay un procedimiento tan simple y tan sencillo. Es decir, que uno tiene que ser consecuente con lo que sabe de la teoría a la práctica y demostrar. Durante 20 años demostré que cuando estaba enseñando la carrera de psicología cómo salir de esa crisis. Los alumnos vivenciaban en la clase en forma directa cómo hacer y cómo liberar la mente humana. Entonces, muchas veces nosotros nos empeñamos en dar teoría, investigaciones, que fulano, sultano. Se escribió tantos libros para dar concepto de una sola cosa, que la psicología está errada desde su concepción. Entonces, ¿cómo no se soluciona el problema de la economía? Que se me habla de la bolsa de valores, que aquí, que acá, que sé cuánto, cada día somos más pobres. No entiendo todavía el desarrollo de recursos humanos que hacen guerra para hacer la paz. No entiendo todavía la carrera armamentista, el que tiene más poder es el que domina el mundo. No entiendo todavía que personas tan sabias se reunieron en Oppenheimer para hacer la bomba atómica para destruir. ¿Y qué nosotros hacemos? El doctor Gonzalo sabe de mi visión y sobre eso está escrito en mi libro, de la incompetencia que tenemos de la teoría a la práctica. Y aprendí estando en Japón y siempre me decían mis grandes maestros, porque fueron grandes maestros, hacer bien por única vez y hacer bien por primera vez. Y cuando escribí mi libro, yo dije, ¿qué nombre le pongo? Le pongo, déjeme escribir mi propia historia, la ciencia de la supervivencia. No quiero el APA, no quiero el Vancouver, no quiero nada de indicadores. Y Vargas Llosa decía, el mejor escrito es aquel que haya escrito desde el corazón de su vivencia y su experiencia. Y volqué 44 años de vivencia en ese libro, donde me formaron, me transformaron, me reformaron, me tuve que reorganizar, a reformar de vuelta, a entender cuántas fallas tuvieron para conmigo, donde me enseñaron a que tenía que saber de memoria. ¿Y saben qué? Solamente aprendí una sola poesía porque yo razono, debo comprender, debo entender, debo dimensionar para... Entonces, ese diseño de puente, de una acción determinada para poder llegar a la acción,
necesita conocimiento, necesita apropiarse de eso y yo como profesional en el área de salud tengo que apropiarme de la función mental para saber cómo funciona mi computadora. De ahí que cuando me cupo dar una conferencia en la Universidad de Calquení de México, la mejor máquina, mejor diseñada de todos los tiempos. Fue una experiencia muy bonita haciendo la comparación de la tecnología del IA, la función real de la mejor computadora, mejor diseñada de todos los tiempos y la acción social referente a eso. Es decir, que lo que me indica la ciencia, lo que es la mente humana, la mejor máquina, mejor diseñada y cuál acción tomar, de qué manera. Entonces ahí entra un poco la teoría de Gardner, queda corto con relación a todo lo que nosotros podamos hacer. Es importante conocer, demostrar, porque los cuatro pilares de la educación de la UNESCO es corto con relación a lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que extender mucho más esa acción de teoría a esa acción de práctica que lleva y dista mucho de lo que puede hacer. Y en la educación tenemos un problema de base. La instrucción metodológica para instructores nos tienen que enseñar a saber enseñar y cómo enseñar para que los niños puedan aprender, agarrarse y demostrar con acciones. Uno, la masificación. Tengo que saber ver, no como la matemática que me enseña abstractamente un teorema, una ecuación. ¿Dónde se aplica? ¿Cómo se aplica? Y de qué manera en mi cotidiano vivir se me aplica. Tengo que ver y entender las palabras difíciles porque somos muy especialistas en América Latina en hablar en inglés, en hablar en todos los idiomas y menos entender en nuestro propio idioma. Entendamos, comprendamos, dimensionamos y agarremos lo que significa realmente ese lenguaje. Y después lo gradiente, entender, escudriñar bien, a mí, ¿qué me vale? Entender miles de conceptos que hijo fulano de tal, que esto, que sé cuánto, en realidad no quito como conclusión que es la personalidad humana. Yo no me conozco, tengo que conocerme bastante bien. Ayer, cuando estuvimos en el Doctorado Internacional de Toro, debatimos sobre este tema. Y qué bien me vendría compartir con los compañeros, dije hoy. Entonces, la educación, esa acción de proyecto interdisciplinario, intra, internalización, ese camino, ese puente donde tengo que llegar de una ciencia a la otra ciencia, ¿de qué manera? Porque yo tuve experiencia de compartir con una profesora de matemática y física de qué manera tiene que demostrar a través de la estética cómo se puede diseñar el óvalo, el ovoide, el hipocicloide, el cicloide. Ella hacía que sus alumnas entendieran dónde se aplicaban sus ecuaciones. Nos falta competencia en el accionar y en el demostrar cómo hacer. Cuando estando en Japón, cuando a mí me enseñaron origami, decía yo, ¿para qué me sirve? Pero me hicieron tragar la lengua cuando me enseñaron con 10 cuadernillos cómo se enseñaban las matemáticas, las artes, las ecuaciones, la ciencia a través de doblar papeles. ¿Y qué hace la agencia de la NASA? Con sus grandes logros en el espacio, utilizan la teoría del origami para poder hacer la flexibilidad de todo lo que tiene como estructura. Es decir, que nos lleva 10.000 años luz y he visto, viví, compartí con ellos. Me quitaron de un camino para poder entender que la teoría sola no sirve. La teoría real es la práctica. Cuando nos llevan en visita al sector para poder entender cómo se maneja la economía del mundo, nos fuimos en la Bolsa de Valores de Tokio. 5 personas manejaban la economía del mundo. Y dije yo, mi Dios, y le preguntábamos a nuestra profesora traductora y nos decía, ellos manejan la economía del mundo. Y Japón tiene 20 de las 20 empresas mundiales de última generación, 11 es de Japón. Por eso Japón está en la punta. Necesitamos demostrar
En la economía hasta hoy en día no entiendo que la bolsa de aquí para allá que sube y baja, que esto, que sé cuánto, nos desacomoda en vez de quitar un provecho. La población pasa hambre, que se le tiene que cobrar esto, que se le tiene que cobrar aquello, y eso vi también en Japón, cómo se gerencia una pyme, cómo se gerencia una MIPYME para poder hacer que a través de la banca se le busca, se le gerencia, se le respalde, se le proyecte y después se le largue y posteriormente vos aportás lo que el Estado te aportó. La única oportunidad que tuve la suerte de haber compartido con la doctora Lupe y el doctor Gonzalo cuando estuvimos, cuando ella estaba demostrando la gestión y administración de los municipios en calidad fue algo extraordinario. Tengo que expresar porque he visto una acción real que ellos veían como problema a través de la universidad, les capacitaron para que su tesis vaya y sea aplicado en su sociedad para el beneficio. Y eso es loable. Entonces, lo que nosotros necesitamos en esta educación STEAM, por decirlo, que la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas y la ciencia suenan, eh, suena como campana de repicar del proyecto de interdisciplinario para poder hacer que la teoría, el proceso de asimilación y el proceso de la aplicación sea una práctica no de experimentación, sino de donde la creatividad sea uno de los elementos fundamentales. Eso yo le puedo decir con relación a la creatividad, siempre suelo hablar de la creatividad, con mucha creatividad, una serie de cosas. La creatividad es uno de los dones que le dota al hombre de poder hacer, pero no se le impulsa a que haga porque somos educadores impositivos. Le demostramos esto se tiene que hacer, pero si sale de esto, no se puede hacer esto. Entonces, yo siempre suelo utilizar la flexibilidad curricular para reventar el sistema, porque soy así, porque lo hice y bueno, hay un programa todo que está funcionando acá en mi ciudad, un desafío que se le hizo al ministerio. Entonces, ver la teoría y aplicar en la práctica. La teoría es para mí el 20%, la práctica es el 80%. La teoría puede saber bien el procedimiento y la práctica es la acción donde tengo que demostrar mis conocimientos. Vivencié durante muchos años como docente en la carrera de psicología, en otras materias, en las instituciones educativas donde me ocupo enseñar. Entonces necesitamos para que la teoría y el desarrollo de la práctica como profesional tengo que tener y ser especialista, manejar con autoridad la ciencia que me corresponde a mí en hacer y demostrar usando un aprendizaje basado en proyectos específicos, claros, concretos, donde la competencia y la capacidad se ha demostrado cuando el alumno va en el campo y dice, acá estoy, tengo la herramienta para poder hacerlo bien. Gracias.